Observaciones y datos. Sabes que este bosque está lleno de árboles porque puedes ver sus hojas verdes y sus troncos de madera. Y sabes que estos animales son venados por el color de su pelo y la forma de su cuerpo. De forma similar, puedes identificar este sonido como una lata de aerosol que está siendo activada. Y puedes decir que este sonido es agua que sale de un rociador. Estos son solo algunos ejemplos de observaciones que hacemos a diario. En muchos casos podemos registrar nuestras observaciones en forma de datos. Echemos un vistazo a algunos ejemplos familiares de datos. En algún momento u otro has jugado algo y llevado el marcador. Si eres fanático del béisbol, podrías estar interesado en todo tipo de datos, como los promedios de bateo o las carreras de los lanzadores. Todos estos son datos que usamos en los deportes. Otros ejemplos de datos que nos son familiares incluyen tu edad, tu estatura y el número de tu calzado. Las observaciones y los datos son muy importantes en la ciencia. A través de observar y reunir datos aprendemos mucho del mundo. En los próximos minutos vamos a explorar cómo las observaciones y los datos no son solo usados en procesos científicos, sino también en nuestra vida diaria. Observaciones. Cuando pones una bolsa de té en una taza de agua caliente, notas que el agua se vuelve más oscura entre más tiempo dejes sumergida la bolsa de té. Y si caminas por la tarde mientras el sol se mete, notarás que no se oscurece todo de pronto, sino que se va oscureciendo gradualmente. Y habrás notado que si dejas tu cereal demasiado tiempo en el tazón de leche, el cereal se aguada. Todos estos son ejemplos de observaciones que hacemos todos los días. ¿Qué son exactamente las observaciones? Las observaciones son cosas que observamos sobre lo que nos rodea usando nuestros sentidos. Nuestros sentidos incluyen la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. ¿Qué sentido usarías para describir la textura del tronco de este árbol? ¿Usarías el sentido del tacto para describir que se siente duro, seco y rugoso? Nuestros sentidos son muy importantes para realizar no solo nuestras observaciones diarias, sino también las de la ciencia. Tanto en la vida diaria como en la ciencia, es común usar instrumentos para hacer observaciones. Cuando usas una báscula en tu hogar, estás usando un instrumento para hacer una observación sobre tu peso. En el laboratorio de ciencia podrías usar un microscopio para hacer observaciones sobre las características o hábitos de los microorganismos. Echemos un vistazo a algunos diferentes tipos de observaciones. Observaciones cualitativas y cuantitativas. Si describes esta rosa como de color rojo o este pastel como dulce, estás haciendo observaciones cualitativas. Una observación cualitativa incluye descripciones de apariencia, sonidos, olores o texturas. Observa. Realiza una observación cualitativa de esta pelota de tenis. Haz una observación cualitativa de esta pelota de tenis. Una observación cualitativa describiría a esta bola de tenis como redonda, amarilla y peluda. También podrías decir que rebota y que es relativamente ligera. El otro tipo de observaciones que podemos hacer son las cuantitativas. Las observaciones cuantitativas están basadas en números. Por ejemplo, en vez de decir que afuera hace mucho frío, podemos decir que hay 18 grados Celsius.
O en vez de decir que es una larga caminata, podemos decir que es de 15 kilómetros. Las observaciones cuantitativas nos dicen mucho y muy a menudo tienen que ver con medidas. Medidas. Todos los días medimos cosas. Una de las cosas más comunes que medimos a través del curso del día es el tiempo. Cuando cocinas, mides los ingredientes. Y si practicas deportes, a menudo mides el número de puntos en un juego o mides la distancia de una carrera o la distancia de un objeto que se lanza. Las medidas describen una observación comparándola con unidades estándar como minutos, gramos o metros. Las medidas incluyen tanto un número como una unidad. En la ciencia hay miles de diferentes tipos de instrumentos, desde simples a complejos, y son usados para tomar medidas. Las medidas son de distancia, volumen, masa, peso y temperatura, por nombrar solo algunas. Al tomar mediciones, un número junto con la unidad que representa nos brinda una descripción cuantitativa de la cosa que está siendo observada. Datos. Tú decide. ¿Qué son los datos? ¿Qué son los datos? Los datos consisten en observaciones registradas. Estas observaciones pueden ser en forma de datos cualitativos o cuantitativos. Los datos son muy importantes para todo tipo de científicos. Los datos son muy importantes porque no solo describen las observaciones, sino que muestran relaciones e identifican patrones. En resumen, los datos pueden enseñarnos cosas nuevas. Registrando y organizando datos. ¿Sabes que el hielo se deshace en agua líquida y que cuando el agua hierve, burbujea y produce vapor? Estos procesos pueden ser observados cualitativamente y descritos con palabras. Pero ¿cómo describes de forma cuantitativa estos procesos? Lo más lógico por hacer es tomar lecturas de la temperatura de estos procesos usando un termómetro. Empezaremos nuestro experimento con un pedazo de hielo sobre un mechero y registraremos la temperatura cada 2 minutos. Para organizar los datos, a menudo los científicos usan tablas de datos. Una tabla de datos como esta es una simple tabla que a menudo tiene etiquetas señalando dónde deben anotarse. La tabla de datos para este experimento tiene el tiempo en minutos del lado izquierdo. Tomaremos lecturas de la temperatura cada 2 minutos y el resultado será registrado en la segunda columna. Durante el curso de nuestro experimento es importante tomar las lecturas exactamente a intervalos de 2 minutos y leer el termómetro tan exacto como sea posible. Después de varios minutos verás que el hielo se derrite a 0 grados, cambiando de hielo sólido a agua líquida. La información de esta tabla de datos muestra este proceso. Después de varios minutos, el agua gradualmente se fue calentando y finalmente hirvió a 100 grados Celsius. Desplegando datos. ¿Has escuchado la expresión de una imagen vale más que 1000 palabras? Bueno, es posible tener una imagen de los datos. Hay muchas imágenes diferentes o maneras en que los datos pueden ser desplegados. Las gráficas son la forma más común de desplegar los datos. Una gráfica es básicamente una foto de los datos. Las gráficas ilustran cómo una serie de observaciones se comparan con otro grupo de observaciones. El registro en las tablas de datos a menudo puede ponerse en una gráfica haciendo más fácil ver la relación entre las variables. Usemos nuestros datos de los experimentos demostrando el derretimiento y ebullición para hacer una gráfica.
Podemos comparar las variables de tiempo en minutos que ponemos en este eje de la gráfica y compararlo con la variable de temperatura que se pondrá en el eje de la gráfica. Todo lo que tenemos que hacer es tomar los datos de la tabla de datos y graficarlos. Esto se hace tomando cada dato y relacionándolo con su tiempo y temperatura y poniendo una marca en la gráfica. Tipos de gráficas. Ahora veamos cómo se ve esta gráfica cuando se registran todos los datos. Después de incluir todos los datos de la tabla, podemos conectar los puntos de datos con una línea. Este tipo de gráfica se llama gráfica lineal. Las gráficas lineales son muy comunes y son fáciles de entender. Esto nos ayuda a rápidamente ver el cambio y patrones en los datos. Las gráficas lineales son particularmente útiles para mostrar los cambios a través del tiempo. Esta gráfica lineal, por ejemplo, muestra el crecimiento de la población mundial durante los últimos 2000 años. Y esta gráfica lineal ilustra la temperatura promedio mensual de la ciudad de Nueva York durante un año. Otro tipo común de gráfica es la gráfica de barras. En las gráficas de barras, la longitud de las barras se usa para representar datos. Una escala numérica a la izquierda del eje permite a las barras ser comparadas con valores. Cada barra en la gráfica representa un dato. Los datos de nuestro derretimiento y ebullición del experimento pueden colocarse en una gráfica de barras como esta, donde la temperatura en grados Celsius está a la izquierda del eje y el tiempo en minutos está hasta abajo del eje. Esta gráfica de barras muestra la temperatura promedio en el mes de enero para 5 ciudades de Norteamérica. Tú decide. ¿Cómo podemos cambiar la gráfica para comparar la temperatura de enero y la de julio? ¿Cómo podemos cambiar la gráfica para comparar la temperatura de enero con la de julio? Todo lo que tenemos que hacer es colocar las temperaturas de julio junto a las temperaturas de enero para la ciudad correcta. Este tipo de gráfica se llama gráfica de doble barra. Una gráfica de doble barra muestra dos grupos de datos. El último tipo de gráfica que estudiaremos son las gráficas circulares. Una gráfica circular, a veces llamada pastel, muestra cómo cada grupo de datos se relaciona con los demás. Cada sección del círculo representa un tipo de datos diferente. En esta gráfica circular, titulada Tierra usada en Estados Unidos, cada sección representa un tipo diferente de tierra usada expresada como un porcentaje. Todos los porcentajes suman un 100%. Y en esta gráfica circular, cada sección representa un tipo de fuente de energía. Analizando datos. Como sabes, es posible tomar la temperatura del cuerpo con un termómetro. Podemos tomar la temperatura de esta persona cada 3 horas por 48 horas y registrarla en una tabla de datos y luego graficarla en forma de una gráfica lineal. Observa. ¿Qué patrón ves en estos datos? ¿Qué patrón ves en estos datos? Al ver estos datos, puedes ver que la temperatura de esta persona se elevó y luego bajó gradualmente. Por estos datos, podrías concluir que esta persona tuvo algún tipo de infección. Analizar los datos es un proceso y un paso muy importante para entender la historia detrás de los datos. Los científicos hacen un gran esfuerzo para identificar patrones y tendencias en los datos antes de sacar conclusiones. En muchos casos necesitan repetir experimentos para reunir datos adicionales o incluso para revisar sus experimentos. Es importante darse cuenta que muchos de los avances en la tecnología y la ciencia son el resultado de la gente observando, registrando y analizando datos. Resumiendo,
Durante los últimos minutos estudiamos observaciones, datos y el despliegue de los datos. Estudiamos algunas maneras en las que hacemos observaciones diarias y cómo usamos nuestros sentidos para hacer observaciones. Y vimos cómo las observaciones cualitativas se usan para describir cosas que oímos, vemos, olemos o sentimos. Las observaciones cuantitativas, por otro lado, se basan en números. Brevemente exploramos cómo las observaciones cuantitativas se basan frecuentemente en mediciones. Las mediciones incluyen tanto un número como una unidad. Investigamos la importancia de los datos y vimos cómo los datos pueden registrarse y organizarse en tablas de datos. Vimos algunas de las formas en que se pueden desplegar los datos. Pusimos especial énfasis en la importancia de las gráficas y cómo pueden usarse para representar datos visualmente. Hay tres principales tipos de gráficas, incluyendo las gráficas lineales, las de barras y las circulares. En conclusión, la importancia del análisis de datos en identificar patrones y relaciones en los datos fue enfatizada. La próxima vez que observes algo inusual, que te peses en una báscula o que veas una gráfica, piensa sobre algunas de las cosas que hemos discutido durante los pasados minutos. Quizá pienses un poco distinto sobre las observaciones y los datos. Evaluación en video. Llena el espacio con la palabra correcta que completa la oración. Buena suerte y empezamos. Número 1. Observamos cosas usando nuestros. Número 2. Una observación describe imagen, sonidos u olores. Número 3. Las observaciones cuantitativas se basan en. Número 4. Las mediciones incluyen tanto un número y una. Número 5. Consiste en las observaciones registradas. Número 6. Esta tabla se llama. Número 7. Es un diagrama que muestra relaciones entre variables. Número 8. Esta es una gráfica. Número 9. Esta es una gráfica. Y número 10. El de datos identifica patrones y tendencias.